Hola mis hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta que es la Escuela Bíblica de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, conociendo al Dios vivo. Sé que hemos tenido varias clases, si usted se está sumando, por favor les invitamos a ver los videos anteriores porque de alguna manera también vamos a ir construyendo el conocimiento entre todos de una forma progresiva, así que esperamos que se pueda poner al día. Si no lo ha hecho, hágalo ya. Y bienvenido, porque en realidad esta es una instancia que tenemos como iglesia para aprender un poco más y conocer más a este Dios vivo en el cual creemos, el Dios de la Biblia. Y para nosotros es un privilegio, pero también es una responsabilidad y queremos hacerlo bien. Así que le pedimos a Dios toda la ayuda para que este sea un tiempo edificante, que todos podamos crecer y todos podamos acercarnos un poquito más al conocimiento de este Dios vivo. Hoy día vamos a seguir estudiando los atributos de Dios, el carácter de Dios. Y el atributo que vamos a revisar hoy día es la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente, es lo que creemos que la Biblia enseña y vamos a desmenuzar un poquito este atributo el día de hoy. La primera sección, como ha sido la tónica de todas estas clases, es una sección a la cual hemos llamado edificación. En esta sección lo que buscamos es poder tener una aproximación bíblica más que nada, teológica, al atributo que estamos estudiando. Entonces vamos a ver muchos versículos bíblicos, vamos a revisar algunos pensamientos teológicos, conceptos, definiciones que nos acerquen y nos aproximen a este atributo de la omnisciencia de Dios. Pero antes quiero que retomemos algunos conceptos claves. En algunas clases pasadas, nuestro hermano Manuel nos mencionó estos conceptos y yo quiero tomarlos y poder desmenuzarlos un poquito más también. El primer concepto es el concepto de la inmanencia de Dios. Básicamente con esto queremos decir que Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que se ha acercado a nosotros como seres humanos. Primero, sabemos que Dios en Génesis capítulo 1 crea al ser humano y hay un detalle en la forma en que la Biblia lo describe. La Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. De alguna manera entendemos que Dios compartió su esencia con nosotros, algo de su carácter, algo de su gloria, que es obviamente infinita y absoluta, pero algo de su gloria, un pequeño reflejo, una imagen, está en nosotros. Entonces, por eso decimos que este Dios se ha acercado a nosotros, de alguna manera lo ha hecho a través de su obra creativa. Pero no solo Dios nos ha hecho a su imagen, sino que también Él constantemente se relaciona con su creación, sustenta su creación y tiene de alguna manera su creación en su mano. La sostiene con su poder. Por ejemplo, Salmo 104, un salmo muy hermoso que usted puede revisar en su casa y le invitamos de hecho a leerlo por completo y disfrutarlo, enseña que Dios cuida de su creación. Dios está en constante vinculación con su creación. No es este Dios un Dios que simplemente creó todo el universo y lo abandonó, sino que también interactúa con esta creación de una manera activa. Es lo mismo que enseña también el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, cuando dice que Dios cuida de las aves y las alimenta. Dios viste a los lirios del campo, dice el Señor Jesús. Y de hecho, con mayor razón, va a tener cuidado de nosotros. Si Él provee de alimento a las aves, ¿cuánto más valemos nosotros que las aves?, dice el Señor Jesucristo. Así que Dios es inmanente en el sentido de que Él es un Dios cercano con nosotros, que somos su obra creativa. Pero aún más importantemente, Dios se acercó en Cristo. Dios, este Dios maravilloso, absolutamente glorioso que hemos estado estudiando, se acercó especialmente a nosotros a través de la obra de Cristo en la cruz. Y es lo que enseña Filipenses capítulo 2, que Dios, estando en su posición celestial, se hizo hombre y dejó esa posición celestial en la figura de Cristo, en la persona de Cristo. Y vino a la tierra a vivir como hombre la vida que nosotros no pudimos vivir y a morir como hombre la muerte que todos nosotros debimos haber muerto. Y con esa obra de Cristo, después habiendo resucitado y venciendo la muerte, entonces Él nos provee de una relación, una posibilidad de relacionarnos con Dios en forma personal, reconciliarnos con Él. Esa es la esencia también del mensaje cristiano, que en el Evangelio, en la obra de Cristo, tenemos la posibilidad de estar cerca de Dios nuevamente por medio del sacrificio de Cristo. Entonces Dios es un Dios inmanente, un Dios cercano. Esto es a tal punto así que la Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza o confiadamente al trono de la gracia
para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna o para el oportuno socorro. Y dice la palabra de Dios, acerquémonos con confianza, porque este Dios es cercano, este Dios es un Dios inmanente. Pero en contraste con la inmanencia de Dios, también hay un concepto interesante, y es que al mismo tiempo que Dios es un Dios cercano, que se ha acercado a nosotros de múltiples maneras, también Dios es un Dios trascendente. ¿Y qué significa la trascendencia de Dios? Que en cierto sentido Dios también es un Dios lejano. ¿Y a qué me refiero con esto? A que Dios, por ejemplo, no está sujeto a lo que Él mismo creó. Él creó el universo en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, Dios no está limitado a su creación. En ese sentido, Dios está lejos de nuestro entendimiento, lejos de lo que nosotros podemos experimentar en este planeta, en nuestra realidad y con nuestros sentidos. De alguna manera, los atributos de Dios nos muestran su cercanía, pero al mismo tiempo también su lejanía, en términos de que Él es un Dios mucho más trascendente de lo que nosotros podemos imaginar. Él no está sujeto al universo, está fuera del sistema del universo. No se sujeta a las leyes del universo, por ejemplo. Él creó las leyes del universo para que nosotros nos sujetáramos a ellas, pero Él no está sujeto a las leyes, por lo tanto Él es trascendente. En ese sentido es lejano, si lo podríamos decir de alguna manera. Dios tampoco es inestable. Nosotros somos inestables. Nosotros tenemos emociones y pensamientos que fluctúan, a veces estamos arriba, a veces abajo. Sin embargo, Dios es estable, siempre estable, no fluctúa, no cambia. Como vimos anteriormente, Dios es inmutable. No hay variación en Dios. Entonces, vamos viendo que Dios es cercano, pero también Dios es muy diferente a nosotros. En ese sentido, Dios es trascendente o lejano, en el sentido de que es diferente a nosotros. Y por eso digo que aunque hemos sido creados a su imagen y nosotros somos una pequeña representación de Dios también de alguna manera, llevamos su imagen y su semejanza, Él es diferente a nosotros. Es un Dios trascendente. Es lo que dice Isaías 55 en el versículo 8 y 9, cuando Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos están muy, muy lejos de lo que pueden ser tus pensamientos, dice el Señor. Somos diferentes de alguna manera. Entonces este Dios es cercano, se ha acercado a nosotros, pero también este Dios es trascendente, inmanente y trascendente. Y esto es así de tal manera que 1 Timoteo 6, el versículo 15 y 16, el apóstol Pablo dice así: Dios es el único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Miren cómo Pablo describe al Señor. Él dice que Dios habita en luz inaccesible. Nadie puede entender. Es tan trascendente, tan diferente, que no podemos ni siquiera entenderlo ni acceder a Él plenamente. Sino solamente podemos acceder a Dios en cuanto Él se acercó a nosotros. En la medida que Él se dio a conocer, nosotros podemos conocerle. Y básicamente sabemos que el Señor se acercó a nosotros a través de su palabra, la Biblia, y a través de la obra de Jesucristo. Entonces, estos son conceptos claves que vamos a ir de alguna manera utilizando a lo largo de esta clase también. Quiero llevarlos ahora a esta imagen que se está viendo en pantalla en estos momentos, si es que usted sigue este video. Y lo que está viendo ahí es básicamente una foto del universo, pero el universo visto desde el observatorio chileno ALMA, un observatorio que está en el norte de Chile, donde están los cielos más claros y más perfectos para estudiar el universo. Y ahí están los satélites, ahí están estos telescopios, verdaderas antenas que de alguna manera permiten observar y estudiar el universo. Y obviamente el universo es muy vasto. Y yo quiero que pensemos por un momento en lo vasto que es el universo. ¿Cuántas estrellas hay por allá? ¿Cuántos planetas y cuántas diferentes cosas hay por ahí que no conocemos y que no tenemos acceso? Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Salmo 147. Para que vayamos introduciéndonos al grado de conocimiento que tiene Dios. Ahora, quiero llevarlos a algo un poco más pequeño, pero no menos complejo, que es el mundo que hay adentro de nuestras cabezas, el universo que hay dentro de nuestras cabezas.
Y esta imagen representa los miles y miles y miles de pensamientos e ideas que atraviesan nuestra cabeza, estas emociones, sentimientos, actos de la voluntad y todos estos procesos complejos que ocurren dentro de nuestra cabeza. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de ello. Porque el Señor escudriña, Él cava dentro de nuestra cabeza y Dios escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Dios escudriña de alguna manera nuestra cabeza, excava dentro de nuestros pensamientos y entiende absolutamente todo. Incluso dice el intento de los pensamientos. Primera de Crónicas capítulo 28, verso 9. Entonces estamos frente a un Dios que tiene un grado de conocimiento inmenso. Y eso es lo que se ha llamado justamente la omnisciencia de Dios. La Biblia enseña clara y vastamente a lo largo de todos los libros de la Biblia que Dios es omnisciente. Y es lo que hoy día vamos a estudiar, el misterio de su conocimiento eterno y absoluto. Comencemos por definir qué es la omnisciencia de Dios. La vez pasada estuvimos en el capítulo anterior con nuestro hermano Claudio estudiando la omnipotencia de Dios y él nos descifró qué significa la palabra omni, que viene del latín. La palabra omni significa todo o totalidad. Y la palabra ciencia viene del latín también, scientia, que significa conocimiento, de donde viene la palabra ciencia también. Entonces tenemos que la omnisciencia de Dios podría ser definida como el conocimiento absoluto o total de Dios. Una buena definición, bien práctica pero compleja a la vez, es que Dios puede conocer todo, sobre todos y en todo tiempo. El conocimiento de Dios es absoluto y es eterno. Él puede conocer todo, sobre todos, en todo tiempo. Y es importante entender que este atributo, como todos los otros atributos que hemos estudiado de Dios y que estudiaremos de Dios, están en el contexto de su trascendencia. Si bien este Dios es cercano, como vimos, es inmanente, también es un Dios muy diferente a nosotros. Es un Dios lejano en el sentido de que es un Dios trascendente. Y este atributo de la omnisciencia también está en ese contexto, de que Dios tiene un grado de conocimiento totalmente trascendente al conocimiento que nosotros hemos experimentado. Por eso esta cualidad de Dios es única. Solamente Él, como decía 1 Timoteo, habita en luz inaccesible. Este único Dios es quien tiene inmortalidad. Así, este Dios es el único que tiene un grado de conocimiento absoluto y eterno de las cosas, que cuenta las estrellas y las conoce por su nombre, a cada una de ellas. Ese es un grado de conocimiento que solamente Dios puede tener, es único. Y esto es debido a su trascendencia como Dios. Pero también, al ser Dios trascendente, al ser Dios diferente, esta cualidad de la omnisciencia de Dios no solo es única, sino que también es muy misteriosa. Y hay muchos aspectos que vamos a caracterizar, que vamos a definir, sin embargo, jamás vamos a entender por completo, porque nuestros sentidos son limitados y nuestra experiencia de lo que significa conocer las cosas está también limitada. Entonces, la omnisciencia de Dios puede definirse como conocerlo todo, sobre todos en todo tiempo, pero es una cualidad única de Dios y muy misteriosa por lo demás. Algunas características de esta omnisciencia de Dios. ¿Cuáles son estas características del conocimiento absoluto y eterno de Dios? Primero, que este conocimiento de Dios es natural, no es un conocimiento adquirido. Y esto al tiro o inmediatamente nos coloca en una diferencia al grado de conocimiento que nosotros tenemos de las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, para conocer las cosas, tenemos que aprenderlas. Nosotros necesitamos un proceso secuencial y que dura toda la vida, en que vamos recibiendo estímulos desde afuera o desde adentro también, pero de alguna manera son estímulos que recibimos y que nos permiten a través de un proceso de pensamiento, de memorización, de análisis, de decisiones, ir aprendiendo, ser educados, ¿sí? Tener un proceso de aprendizaje que es progresivo, pero Dios es diferente. Dios sabe de una manera natural e intrínseca. Entonces nosotros aprendemos, sin embargo Dios sabe. Y esto es completamente natural en su esencia. Esto es muy similar a una discusión que ha habido en el campo de la filosofía. En el campo de la filosofía se ha dicho que hay una diferencia entre existir y ser. Y no quiero ser muy complejo en este debate, pero sí quiero tomar una de esas ideas que existe en ese debate filosófico. Y es que muchos se preguntan si
Todo en el universo está siempre cambiando, llegando a ser algo. Por ejemplo, nosotros estamos en un proceso de cambio constante y recurrente. Yo ahora soy más viejo de lo que era hace 5 segundos atrás, cuando estaba diciendo la idea anterior. Ahora soy más viejo, estoy cambiando, estoy en un proceso de variación, estoy existiendo. Eso significa de alguna manera existir. Las cosas existen porque están en un proceso de llegar a ser algo, están cambiando. Sin embargo, ese es el sistema que Dios creó para el universo, que las cosas vayan cambiando, que las cosas se vayan desarrollando y que los seres humanos especialmente vayamos aprendiendo, vayamos desarrollándonos y de alguna manera vamos envejeciendo por lo demás. Sin embargo, Dios no es un Dios que simplemente existe con esa idea, como nosotros existimos. Dios es. Dios no está llegando a ser alguien. Dios no es mejor hoy de lo que era ayer. Y no es peor hoy de lo que va a ser mañana. Dios no es diferente. Dice Santiago en el capítulo 1 que en Dios no hay variación. Él es inmutable, es eterno y autoexistente, como estudiamos anteriormente. Entonces Dios es. Por eso Él se revela ante Moisés como yo soy. Yo soy el que soy. Yo no puedo decir existo porque no estoy en un proceso de cambio constante. Nosotros siempre decimos Dios existe para describir que hay un Dios. Sin embargo, Dios en el sentido filosófico, Dios es. Dios no cambia. Bueno, de alguna manera esto aplica para el conocimiento de Dios. Dios no está aprendiendo, así como nosotros, que existimos y nos desarrollamos. Dios es. Dios sabe. Dios sabe todas las cosas por su propia naturaleza. Miren lo que dice 1 de Juan 3:20. Porque si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe, en tiempo presente, Él sabe todas las cosas. Así de simple lo dice la palabra de Dios. Dios sabe. Nosotros aprendemos, pero Dios sabe. Otra característica del conocimiento de Dios, esto es simplemente una pincelada, podríamos decir mucho más, pero en honor al tiempo avanzamos. Otra característica del conocimiento de Dios es que su conocimiento es completamente independiente e infalible. Independiente y sin errores. Y esto es porque el conocimiento de Dios no depende de los sentidos. Nosotros como seres humanos, cuando aprendemos cosas, las filtramos por nuestros sentidos. No podemos aprender de otra manera. Eso es lo que en filosofía, si es que usted alguna vez ha escuchado esta palabra, se llama epistemología. La epistemología es esta rama de la disciplina que trata de entender cómo es que nosotros conocemos las cosas. Y uno de los fundamentos es que los seres humanos conocemos las cosas a través de nuestros sentidos. Y como nuestros sentidos son limitados, el conocimiento que obtenemos también es limitado. Sin embargo, el conocimiento de Dios no depende de estos 5 sentidos, porque eso es algo que Él creó para los seres humanos. Él es un Dios que está fuera del sistema de la creación. En Génesis 1:1, como dijimos, Dios creó la creación, pero Él está fuera de la creación de alguna manera. Él puede, obviamente, ingresar al sistema del universo, interactuar con nosotros, y ciertamente Él lo hace porque es un Dios inmanente. Sin embargo, también es trascendente. Él está fuera de estas leyes. Él no tiene estos sentidos que simplemente limitan su acceso al conocimiento. Dios simplemente sabe las cosas y su conocimiento es independiente. No depende de los sentidos, no está limitado. Por otro lado, el conocimiento de Dios no necesita luz para poder ser adquirido, porque simplemente Dios sabe las cosas. Nosotros necesitamos luz para poder ver o entender las cosas. En Génesis capítulo 1, de hecho, Dios crea la luz. Y las lumbreras, como el sol, por ejemplo, alumbran el universo para que nosotros podamos ver. De otra manera, nosotros no podríamos ver. Y sin ver, en esta vida no podemos entender las cosas. O andamos ciertamente tanteando las cosas, pero nuestro acceso al conocimiento se ve limitado por la luz que tenemos. Bueno, Dios no necesita luz. Dios simplemente sabe, es independiente. El conocimiento de Dios es independiente y por lo tanto es infalible. Mire lo que dice Salmo 139, versículo 11 y 12. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti. El salmista le está hablando a Dios. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Lo que está diciendo el salmista es que a Dios no le afecta la obra creativa. Lo que Él hizo, lo hizo también para nosotros. Pero Él no está sujeto
a la creación. Él es trascendente. Él no necesita luz para saber las cosas, porque Él sabe independientemente. Él sabe de forma independiente y por lo tanto su conocimiento no está limitado y no tiene errores y no es fallido como el de nosotros, que está limitado por nuestros sentidos. Miren este texto en Isaías capítulo 40, versos 13 y 14. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? Fíjense en estas palabras que utiliza el profeta. ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Quién le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Nadie. En este mismo texto seguramente se inspira el apóstol Pablo cuando dice en Romanos capítulo 11, ¿quién le enseñó al Señor? ¿Quién le aconsejó a Él primero para que Él hiciera las cosas de tal manera como las hizo? Y concluye el apóstol Pablo diciendo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Él es un Dios trascendente, es un Dios diferente. Y eso es lo que dice también Isaías capítulo 40. Nadie le enseñó a Dios, su conocimiento es independiente. Otra característica del conocimiento de Dios es que es total. El conocimiento de Dios es pleno, es absoluto. Dios conoce todo el sistema de la creación e incluso más allá de lo creado, algo a lo cual nosotros no tenemos acceso. Dios conoce el mundo material como el mundo inmaterial. Dios conoce las cosas que se pueden ver como las que no se pueden ver y las conoce en un grado absoluto. Miren lo que dice Salmos 33, verso 13 al 15. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Ponga atención a esas palabras, todos o todas. Dice, verso 14, desde el lugar de su morada, Dios observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que entiende todas las obras de ellos. ¿Ve el absolutismo con el cual se describe el conocimiento de Dios? Él ve a todos los hijos de los hombres, observa a todos los habitantes y entiende todas las obras de ellos, que somos nosotros. Dios conoce toda su creación. Mira el Salmo 147, dice, Dios cuenta el número de las estrellas, el versículo del comienzo, y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. No tiene fin. No se puede sondear, es insondable, no tiene fin. Si yo pongo una máquina a excavar el conocimiento de Dios, nunca vamos a llegar al fondo. Y miren lo que dice Primera de Crónicas 28. Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Ponga atención a esas palabras. Infinito, todo, todas. El Señor tiene un conocimiento que es completamente absoluto y pleno. Y otra característica muy importante, no solo del conocimiento de Dios, de su omnisciencia, sino de una característica de todos sus atributos, de todo su carácter, es que cada atributo está completamente vinculado a los otros atributos. Y esto es algo que nuestro hermano Claudio también nos estuvo hablando la clase pasada acerca de la omnipotencia de Dios. Y es que a veces nosotros pensamos en los atributos de Dios como si fuesen una torta a la cual podamos sacarle ciertos pedazos. Y podemos decir que Dios tiene una parte que es su eternidad, otra parte que es la santidad, otra parte que es el amor, y otra parte que es la omnisciencia y que ahora las estamos simplemente estudiando porque es una parte que podemos sacar de esta torta y la podemos revisar y observar. Sin embargo, esto no es así. Esto no funciona así en el carácter de Dios. Dios más bien es una verdadera unidad de atributos. Cada atributo de Dios es, de alguna manera, Dios también. Dios es también cada uno de estos atributos. Suena muy complejo decirlo, pero lo que quiero decir con esto y lo que los teólogos a lo largo de la historia han dicho de Dios es que Dios no puede ser dividido en partes. Los atributos de Dios, por lo tanto, no son una parte del carácter de Dios, sino que cada atributo de Dios es el carácter de Dios en sí mismo. Entonces Dios no es un poquito eterno, un poquito de amor, un poquito de justicia, un poquito de santidad, sino que Dios es todo justo, todo santo, todo omnisciente, todo el tiempo. Dios no fluctúa ni es inestable, no puede ser en algún momento un poco más santo y actuar con más amor y dejar su justicia relegada. No, Dios actúa y es con todos sus atributos al mismo tiempo, siempre. A ese concepto del carácter de Dios y de la naturaleza de Dios, los teólogos han llamado la simplicidad de Dios. Obviamente no suena nada simple,
pero lo que quiere decir el concepto simplicidad es que Dios es simple en el sentido de que no puede ser dividido en partes. Dios es simplemente así, todo justo, todo amor, todo santidad, omnisciente, omnipotente, omnipresente y todos los atributos que podemos encontrar en su palabra. Entonces, por eso, por esta simplicidad de Dios, es que cada atributo de Dios opera junto a los otros de una manera absoluta y constante. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo el conocimiento de Dios trabaja u opera junto a otros atributos. Solamente algunos ejemplos. Primero, la omnisciencia trabajando en conjunto con su soberanía. Esto quiere decir que Dios sabe las cosas, lo sabe todo de todos en todo tiempo, pero también planifica. El conocimiento de Dios, por lo tanto, no es simplemente un conocimiento pasivo. No es que Dios descubre las cosas y se sorprende. Dios sabe todas las cosas y también tiene un plan para todas las cosas. Sin duda que esto es uno de esos aspectos misteriosos de este atributo de Dios. Pero Dios sabe y planifica. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro está predicando uno de sus primeros grandes discursos. Dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Cristo no fue entregado solamente en el conocimiento de Dios, como si Dios vio desde siempre o desde el pasado que Cristo iba a ser muerto, iba a ser entregado, sino que Dios también planificó el sacrificio de su Hijo. ¡Wow! Estamos diciendo que el conocimiento de Dios no es un conocimiento pasivo, sino que es un conocimiento activo, es un conocimiento que está de la mano con su soberanía, porque Dios sabe las cosas, pero también planifica las cosas. Y eso es de tal manera que Dios planificó la obra redentora, la obra vicaria, ¿cierto? Que significa que Dios toma nuestro lugar en Cristo, es un sacrificio, Él lo planificó. No solamente lo vio, lo conoció, sino que lo planificó. Entonces Dios sabe, pero también Dios planifica. Y esto es de tal manera que dice Dios: y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. De alguna manera, el conocimiento y soberanía de Dios no altera la responsabilidad del hombre. El ser humano, nosotros, somos responsables también de nuestros actos. Cómo eso interactúa y cómo funciona, sin duda que es un misterio. Pero por el testimonio de la palabra de Dios sabemos que Dios conoce todas las cosas, planifica también las cosas, y eso no quita nuestra responsabilidad ante los hechos. Por eso ahí dice el apóstol Pedro que los varones israelitas, dice, ustedes son culpables de haber crucificado al Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios sabía eso y además tenía un plan predeterminado. Ahí estamos viendo que el misterio de la omnisciencia de Dios es muy grande, pero es real. Y por eso lo creemos y lo abrazamos y lo disfrutamos. Dios sabe, también Dios planifica. Mire lo que dice un teólogo que falleció hace muy pocos días, de alguna manera es un pequeño tributo a J. Packer, que decía: la idea de que Dios pueda conocer y prever todo sin controlarlo todo parece no solo no bíblica, sino que sin sentido. Y estoy muy de acuerdo con eso. Dios no solamente sabe y conoce o prevé las cosas. Hay algunos que quieren decir que Dios simplemente ve las cosas, pero es el ser humano el que tiene siempre la última palabra y casi que Dios responde ante eso con sorpresa. Y esto, según la Biblia, no es así, porque Dios sabe las cosas y también siempre tiene un plan soberano para todo lo que nos sucede y todo lo que hacemos. Y eso es lo que enseña, por ejemplo, Efesios capítulo 1, un versículo que es maravilloso. Dice: también Dios, en Cristo, en Él, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito, o sea, la soberanía de Dios, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios no solo sabe las cosas, Dios no solo conoce todo, sino que también tiene un propósito. Y eso es maravilloso. Entonces vemos que la omnisciencia está conectada, vinculada con sus otros atributos como la soberanía. Veamos cómo se vincula con otro atributo, la omnisciencia y la justicia de Dios. Aquí nos tenemos que agarrar y afirmar bien, porque Dios sabe y Dios también juzga en base a su conocimiento. Y si Dios lo sabe todo y conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones e incluso la intención de nuestros corazones, wow, solamente nos puede esperar juicio, porque la paga
de nuestro pecado, la multa de nuestro pecado es la muerte, dice Romanos capítulo 6, verso 23. Entonces, tenemos que poner ojo a este atributo y cómo se vincula con la justicia de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a la vista de Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, el conocimiento de Dios está vinculado a su juicio, a su justicia. Un juicio venidero, dice acá, que vamos a dar cuenta en el futuro. Entonces, su conocimiento está vinculado a su atributo de justicia. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 17. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Bueno, algunos podrán decir, nadie conoce mi corazón. Solamente yo tengo acceso a mis pensamientos y a mis sentimientos. Bueno, verso 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón. Yo soy omnisciente. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. La omnisciencia de Dios entonces está vinculada a su justicia. Y Dios, sin duda, que está juzgando en forma presente. Muchas veces recibimos las consecuencias de nuestros actos. Y también sabemos que hay un juicio venidero, por lo que enseña la Biblia. Entonces vemos que la omnisciencia de Dios está vinculada a su justicia. Pero sabemos nosotros como cristianos, y es el mensaje que pregonamos, el mensaje que predicamos, que Dios hizo recaer su justicia en Cristo, de tal manera que el precio, la paga de nuestro pecado recayó en Cristo para que nosotros podamos recibir la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Pero Dios nunca dejó de vincular su justicia con su omnisciencia. Avancemos. Otro atributo con el cual podemos vincular la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios sí nos gusta a nosotros. La misericordia y la gracia de Dios. La misericordia y la gracia siempre están ahí como conceptos que van muy de la mano, por eso hago este ejercicio junto con esos dos atributos. Dios sabe todas las cosas, de todos y en todo tiempo, pero también, aún sabiendo todas las cosas, Dios bendice sin merecerlo. El hecho de que nosotros no merezcamos las cosas es que Dios tiene misericordia, porque no merecemos las cosas que Dios nos da. Entonces, es como un complemento. Dios no nos da lo que merecemos, eso es misericordia, sino que Dios nos da algo que no merecemos, eso es gracia. Dios no nos da lo que merecemos, misericordia, Dios nos da algo que no merecemos y eso es gracia. Entonces, Dios sabe todas las cosas y aún así Él nos bendice sin merecerlo. Entonces la omnisciencia está vinculada a su misericordia y a su gracia. Miren lo que dice Daniel 2, verso 20 al 22. Perdón, 21 al 22. No, el error es, hay un error ahí de tipeo en la imagen, pero el primer versículo es el 20. Dice, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. El versículo 20 está diciendo que todo el conocimiento, toda la sabiduría, el poder pertenecen a Dios. Dios es el dueño absoluto de eso. Pero miren lo que dice el versículo 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y es Él quien da sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Díganme si eso no es gracia. Que Dios, teniendo el monopolio del conocimiento, siendo la fuente del conocimiento, Él comparte de sus atributos con nosotros. A eso es lo que los teólogos han llamado que Dios comunica sus atributos, que son atributos comunicables, que Dios de alguna manera nos imparte de alguna manera y en alguna proporción que nosotros podamos aguantar, porque los atributos de Dios son trascendentes y absolutos, pero nosotros de alguna manera degustamos los atributos de Dios y por eso decimos que somos su imagen y su semejanza según el testimonio de la Biblia. Dios nos da la posibilidad de conocer, de aprender. Y eso es, de alguna manera, gracia y misericordia de Dios. Él nos comparte de su gloria. No tenía por qué hacerlo. De hecho, Dios podría habernos juzgado de tal manera que nos podría haber consumido, pero por su misericordia no nos consumió. Es más, nos bendijo con la posibilidad de tener sabiduría y conocimiento, que pertenecen a Él, según el versículo 20 de Daniel capítulo 2. Y el versículo 22 dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Dios es quien comparte el conocimiento con nosotros.
Entonces cuando nosotros podemos disfrutar de este mundo, estudiar este mundo, conocer nuestros cuerpos, conocer nuestras mentes y aprender básicamente como seres humanos, lo que estamos haciendo es compartir, degustar de alguna manera este atributo que Dios ha compartido con nosotros primeramente. Y eso es obra de su misericordia y su gracia. Es un regalo de Dios. Por eso que su omnisciencia también opera o trabaja junto con su misericordia y su gracia. Otro versículo en Miqueas 7:19, y este verso es maravilloso, dice: volverá Dios a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, las eliminará, dice, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y aquí hay un dilema que muchos han querido, aquí hay lo que muchos han querido inventar como un dilema, como un debate, una discusión, un conflicto, si se quiere. Y es que si Dios es omnisciente, ¿cómo es posible que Él olvide nuestros pecados? Bueno, yo me inclino por pensar en que Dios no olvida nuestros pecados, porque Dios lo sabe todo. Dios sabe todo lo que hay en nuestros corazones, sabe y conoce absolutamente todas nuestras cosas, nuestro pasado, presente y futuro. Pero no es que Dios, al decir yo mando tus pecados, los destruyo, los hollo, como dice ahí, hollará nuestras iniquidades, se compadecerá de nosotros y arrojará todo esto a las profundidades del mar como al olvido. No es que simplemente Dios tenga una amnesia como nosotros, porque Dios no fluctúa. ¿Sí? Dios no puede cercenarse a sí mismo. Dios no puede simplemente eliminar algún atributo de su carácter. Dios, sin embargo, en su misericordia y en su gracia, y haciendo recaer la justicia de nuestro pecado en Cristo, entonces la culpabilidad de nuestro pecado ya no se atribuye a nosotros. La culpabilidad de nuestro pecado es de alguna manera arrojada al mar, aunque en realidad sabemos que recae en Cristo. Pero nuestra culpabilidad ya no está. Nuestra culpabilidad ya no está en la mente de Dios, no va en contra de nosotros. De alguna manera, este versículo de Miqueas está diciendo que la omnisciencia de Dios opera junto a su misericordia, en que Dios, sabiendo lo pecaminoso que somos, lo pecadores que somos, lo contaminados y corruptos y caídos que están en nuestros corazones, Dios manda nuestra culpabilidad a las profundidades del mar. Como dice ahí, se compadece y holla nuestras iniquidades, las destruye. Sabemos que eso es una forma de decir que nuestra culpabilidad fue llevada, fue cargada por Cristo, de tal manera que para nosotros no hay más que misericordia y gracia de Dios. La ira de Dios cayó en Cristo. Pero nuestros pecados son de alguna manera olvidados en el sentido de que nuestra culpabilidad es dejada de lado, es caída en Cristo. Entonces la omnisciencia de Dios opera junto a su misericordia. La omnisciencia de Dios opera junto a todos sus atributos. Y eso es glorioso y nos debe llevar a humillarnos delante del Señor. Por supuesto que han habido algunas críticas, han habido algunas oposiciones a esta doctrina de la omnisciencia y quizás sea un buen tema para conversar en nuestros foros futuros. Sin embargo, quiero mencionar algunas. Y primero quiero tomar esto que ya lo hemos mencionado antes, y es que muchos dicen que los atributos de Dios son irracionales o son contradictorios. La Trinidad de Dios es irracional, la omnipotencia de Dios es irracional, la omnisciencia de Dios es irracional, pero yo quiero que volvamos a retomar esta enseñanza. Entender lo que es una contradicción y lo que es un misterio. Una contradicción es algo que no es cierto porque por naturaleza es inentendible. Esto es importante porque Dios mismo no acepta ni reconcilia las contradicciones, porque Dios también es un Dios racional. Si nosotros somos racionales, es porque Dios también es un Dios racional. Dios nos hizo a su imagen. Por lo tanto, lo que es contradictorio por naturaleza es contradictorio para Dios y Dios no reconcilia las contradicciones. Él nos ha compartido esa racionalidad que tenemos. La forma de pensar y de operar nuestra lógica de pensamiento también la tiene Dios. Eso, de alguna manera, nos viene a decir que podemos confiar en que si Dios nos reveló su palabra y nosotros entendemos lógicamente lo que dice su palabra revelada, entonces podemos confiar en esas lógicas de pensamiento. ¿Sí? Podemos confiar en que lo que nos revela la palabra de Dios es racional y no que a lo mejor nunca vamos a entender el mensaje que Dios nos revela en su palabra. No sé si me doy a explicar, pero
Dios no reconcilia contradicciones porque es un Dios racional y Dios nos ha compartido esa racionalidad. Por eso hoy usted, yo podemos estar aquí aprendiendo, obviamente con las limitaciones de nuestros sentidos, pero aprendiendo racionalmente quién es Dios porque Él lo reveló así racionalmente en su palabra. ¿Sí? Y por eso entonces decimos que es importante aclarar que la omnisciencia y los atributos de Dios no son irracionales, no son contradictorios, sino más bien son misteriosos. ¿A qué se refiere la palabra misterio? Bueno, a algo que creemos que es verdad, pero que aún no entendemos en forma completa. No es irracional, no es contradictorio en naturaleza, sino que simplemente no lo entendemos por completo. Si bien porque nuestro entendimiento es limitado y nos cuesta entender cosas que la Biblia revela claramente, como cuando la Biblia dice que Dios es eterno y nosotros decimos, bueno, todo lo que nosotros vemos en el universo tiene un comienzo. ¿Cómo es posible que Dios sea eterno? Bueno, es un misterio, pero está claramente revelado racionalmente en la Biblia que Dios es un Dios eterno y por eso lo creemos. A eso llamamos un misterio, no una contradicción. Así también la omnisciencia de Dios no es una contradicción y no es irracional, sino es un misterio porque la creemos verdad, la abrazamos y la disfrutamos como enseñanza, aunque no la entendamos por completo. Hay una base suficiente para creerla. Y esa base para nosotros es la Biblia. Por eso es importante entender que como cristianos y como miembros de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, creemos y abrazamos que la Biblia es nuestra autoridad, que la Biblia es nuestra autoridad de conducta y de fe. Y es la autoridad de esta serie también. Por otro lado, hay otra oposición muy común y es decir, bueno, si Dios sabe todas las cosas, ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar? ¿Sabía Dios que al crear al ser humano, el ser humano se iba a rebelar? Bueno, vamos a decir que todos los atributos de Dios operan juntos para responder esta pregunta. Primero, Dios en su soberanía creó el ser humano. ¿Por qué creó Dios al ser humano? No sabemos. Es un misterio. Dios decidió crear el universo y crear al ser humano y darle al ser humano libertad. Dios le dio a Adán y Eva una libertad completamente absoluta. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. ¿Por qué no mejor los hizo seres humanos que pudiesen tributar y obedecer a Dios de forma automática, como un robot? Bueno, no sabemos por qué lo hizo como lo hizo. Pero sí sabemos que lo hizo así porque Él es soberano. Y en su soberanía Él puede hacer lo que Él quiere. Segundo, sabemos que en su omnisciencia, en su conocimiento absoluto de todo, de todos y en todo tiempo, Él debía saber que el ser humano, al tener libertad, iba a usar su libertad para ser rebelde en contra de Dios. Entonces la respuesta a la pregunta es que sí, Dios sabía que el ser humano iba a ser rebelde ante Él, porque Él es omnisciente. Pero en su misericordia también sabemos que Dios no destruyó al ser humano, sino que diseñó un plan redentor. Y sabemos que en su justicia, la paga del pecado de nosotros como seres humanos no recayó en nosotros, sino en Cristo. ¿Por qué pasaron estas cosas? No sabemos. La respuesta a la pregunta es un sí. ¿Sabía Dios que el hombre pecaría? Sí, porque es omnisciente. Pero ¿por qué hizo las cosas como las hizo? No lo sabemos. Es un misterio. Dios es un Dios soberano, omnisciente, misericordioso, justo. Y todos estos atributos operan juntos para revelarnos el carácter de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en esta serie. Y queremos ya, para ir finalizando, llegar a estas dos últimas secciones. La exhortación. ¿Cómo este atributo de Dios nos confronta como personas? Bueno, primero, Dios es un Dios trascendente. Por lo tanto, es un Dios diferente a nosotros. Y eso es algo que debe a nosotros situarnos en nuestro lugar. Y yo creo que las exhortaciones de la mayoría de estas lecciones que vamos a estar estudiando van a ser muy similares, porque todos los atributos de Dios nos ponen en nuestro lugar, nos hacen ver a Dios grande y a nosotros pequeños, nos hacen ver y entender que nosotros somos simplemente imagen de Dios, somos un reflejo de Dios, no somos dioses como Él es Dios, sino que tenemos una imagen, una semejanza al Dios creador. Y obviamente que eso es maravilloso. Nos gloriamos y nos gozamos en ser su creación y su creación más especial al ser a su imagen. Pero también debemos entender no solo que Dios es cercano y que se acercó a nosotros, sino que también entender que Él es trascendente, lejano en el sentido de que es diferente a nosotros. Y por eso también este atributo nos ayuda a poner a Dios en su lugar, como dice Isaías 40, verso 13, 14, el 15 y el 18, y los vamos a leer. ¿Quién guió al Espíritu del Señor
o como consejero suyo le enseñó? En un pasaje que vimos delante. ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento? ¿Le mostró el camino de la inteligencia? Pero mire la conclusión. Versículo 15. Las naciones le son a Dios como una gota en un cubo y son estimadas como un grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. Mire el verso 18. ¿A quién, pues, asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? Por supuesto que con nada, porque Dios es trascendente. Dios es diferente, Dios es grande y por lo tanto es digno de nuestra alabanza. Es digno de la gloria y la exaltación. Entonces Dios es trascendente y este atributo de su omnisciencia, trascendente, diferente a nosotros, nos ayuda a situarnos a nosotros en el lugar que nos corresponde. Somos criaturas que debemos alabar y adorar a este Dios glorioso. ¿Cómo nos confronta este atributo? Una segunda cosa, una segunda idea. Y es que nuestro conocimiento de Dios es pequeño. Si el conocimiento y la omnisciencia de Dios es absoluta, es natural, es independiente, es infalible, nuestro conocimiento es dependiente, es adquirido, es pequeño últimamente. Y esto, por supuesto, debe alejarnos del orgullo, algo a lo cual nosotros tendemos bastante. Y me gusta mucho cómo Job, uno de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, concluye, después de una gran reflexión de su experiencia con Dios, concluye y reflexiona que todo lo que él ha sabido de Dios, como dice Job 26:14, todo es solamente el borde de sus caminos. He aquí estas cosas son solo el borde o los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro. Mire la palabra que utiliza, susurro que hemos oído de Dios. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Nadie. Porque lo que sabemos de Dios es poquito. Y lo que ya sabemos es maravilloso y es misterioso. Y es para darle gloria a Dios. Pero es poco, porque nosotros somos limitados. Por eso me gusta cómo lo plantea Job. Es solo el borde de sus caminos. Es solo un susurro lo que sabemos de Dios. Y también nuestro conocimiento de Dios es pequeño, pero eso nos lleva a reconocer que Dios es la fuente de todo el conocimiento al cual nosotros podemos acceder. Dios es la fuente de todo conocimiento verdadero y útil. Me gusta mucho cómo también Job lo reflexiona y dice un poco más adelante en Job 36:22, he aquí que Dios es excelso en su poder, ¿qué enseñador semejante a él? Entonces, ¿qué mejor, hermanos, que estar donde estamos ahora, aprendiendo de Dios y de cómo Él se reveló en su palabra? Por eso no podemos alejarnos ni de su palabra, ni tampoco dejar de congregarnos como iglesia, sea físicamente o sea virtualmente, pero nunca dejar los medios que Dios nos ha dado para aprender de Él, porque Él es la fuente de todo conocimiento, aunque nuestro conocimiento de Él sea pequeño, porque es solamente un susurro de su gran poder. Y por último, ¿cómo todo esto nos lleva, como la guinda de la torta, a encontrar consuelo en su Evangelio? Esta es la sección para reflexionar en cómo la obra de Cristo en el Evangelio nos provee de consuelo. Y solamente quiero compartir una gran idea. ¿Cómo obra Dios a través de su Evangelio? Bueno, que a pesar de conocernos con un conocimiento absoluto, un conocimiento pleno de nuestro pecado y de nuestra situación corrompida y caída, Dios, este Dios trascendente, se acercó en Cristo. Y esta es una de las conclusiones más sencillas, pero al mismo tiempo más hermosas a las cuales podemos llegar. Y es que Dios nos conoce, pero conociéndonos se acercó. Dios se acercó sabiendo lo que somos. Lamentaciones 3:22 dice, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Grande es su fidelidad. Todos los días se renueva su misericordia. Pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Conociéndonos, el Señor no nos consumió. ¿Por qué? Porque su omnisciencia opera junto a su misericordia y su gracia. Pero también dice Romanos 5:8 que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en eso muestra su amor Dios con nosotros. Él sabía omniscientemente que nosotros íbamos a ser seres pecadores y rebeldes como lo somos. Obsérvese usted, hermano, hermana, o usted oyente que a lo mejor no es cristiano y está viendo esto. Somos pecadores, somos falibles, somos limitados. Hemos deshonrado a Dios, le damos la espalda constantemente. La iglesia no es justamente un museo de gente santa, es un hospital para gente pecadora que ha entendido que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Dios mandó a Cristo para que muriera por nosotros. Dios trascendente se acercó a nosotros. Y además, Dios, aún sabiendo quiénes somos y cómo somos, nos ha compartido su misterioso y eterno conocimiento. Acceder al conocimiento que Dios tiene es imposible, pero Él nos compartió un poco de su conocimiento. Y mire lo que reveló en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice, 4 en adelante. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Este versículo, este pasaje de Efesios capítulo 1, que no lo coloco por espacio ni por tiempo, pero léalo entero en su casa, nos relata, nos describe este misterioso conocimiento de Dios operando junto a su misericordia, a su justicia, a su gracia, a su amor y a su poder, en que Él nos escogió en Cristo aún antes de la fundación del mundo. Él nos conoció aún antes de nacer. Él conoce no solo a las guaguitas, a los bebés que están en el vientre, siendo tejidos por Dios, sino que Dios desde antes nos conoció a todos en su omnisciencia absoluta. Y aún conociéndonos, Él decidió que nosotros íbamos a ser su pueblo, sin mancha y santos delante de Él. Y por eso mandó a Cristo en un plan soberano. Y así Dios nos da a conocer el misterio, dice el verso 9, de su voluntad, según la buena intención que Él se propuso en Cristo. A pesar de conocernos, Dios se acercó en Cristo. Bueno, quisiera terminar esta clase de una manera diferente. Quiero invitarles a hacer un ejercicio en casa, ya sea que estén solos, solas o con sus familias. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en una de las porciones que han sido descritas como un tesoro, un verdadero tesoro que habla de la omnisciencia de Dios. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 139 y léanlo del versículo 1 al 17. Pueden leerlo y reflexionarlo o conversarlo con las personas con las que estén. Pero quiero que terminemos la clase dejando a la misma Biblia edificarnos, exhortarnos y finalmente consolarnos acerca de la omnisciencia de Dios y lo que hemos aprendido el día de hoy en el Salmo 139. Nos vemos.